Una de las partes, usted lo encuentra en Mateo 26, Marcos 14, en Lucas 22 y lo encuentra también en Juan 18. Ahí están estas narraciones de lo que es el huerto de Getsemaní. En alguna porción dice que es el monte de los olivos. Lo que pasa es que el Getsemaní o el huerto de Getsemaní estaba abajo, en la parte allá abajo, porque en el monte, en el monte de los olivos abajo existía ese huerto donde Jesús ya había ido varias veces y tenía la costumbre de ir Jesús a ese lugar. Y como era su costumbre, dice una de las partes en uno de los evangelios, él se encaminó hacia este lugar, al monte de los olivos, que es donde estaba este huerto, allá abajo. Y hermano, Jesús tenía la costumbre de ir a este lugar. Y estaba a punto de suceder algo que para él era muy doloroso, hermano, que para él era muy fuerte, que él tenía que dar su vida. Oiga, hermano, porque el Getsemaní, este es el primer punto que quiero que aprendamos. El Getsemaní es un lugar de decisiones. Oiga esto, hermano, porque esto es una de las cosas que te quiero enseñar hoy. El Getsemaní es un lugar de decisiones y Jesús va a ese lugar y él tenía que tomar una decisión. Se había llegado el momento. Él, oiga lo que le voy a decir, hermano, él ya había decidido en una ocasión. Cuando usted se va al libro de Isaías, si usted lee, creo que es el capítulo 6, y empieza a hablar de que Isaías empieza a tener una visión, y dentro de toda la visión, proféticamente, empieza a suceder un montón de cosas, y alguien hace una pregunta y dice: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá? Y entonces viene y dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Pero ahí está profetizando por Jesús, y entonces es como Jesús diciendo. Y cuando Jesús, pero oiga, hermano, no era Jesús. A ver, no me vaya a malinterpretar, se lo voy a explicar. Jesús era el verbo en aquel entonces, porque Juan en el capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice en el tercer verso: todas las cosas por él fueron creadas, y nada de lo que ha sido hecho sin él fue hecho. Pues aquel verbo que era Dios, que era el mismo creador, él fue el primero que se apuntó, levantó su mano y dijo: yo, heme aquí, envíame a mí. Pues él había tomado esa decisión, viene a esta tierra, ya hecho hombre, nace a través de una virgen. Usted conoce la historia, se desarrolla y se cree que aproximadamente a los 30 años empieza a desarrollar su ministerio, que fueron 3 años y medio. Él sabía lo que venía a esta tierra. Él ya había tomado una decisión como el verbo de Dios, pero ahora como hombre, ya en su condición humana, él tenía que tomar una decisión, hermano. Ya no como el verbo, sabiendo quién era. Aquí ya sabía quién era, que era el Hijo de Dios, pero lo descubrió como humano. Eso es tremendo, hermano, porque nosotros ya descubrimos quiénes somos. Tú y yo somos llamados a ser hijos de Dios. Y no solamente a oír que se nos dice que somos hijos de Dios. Claro, hay algún proceso, hay unos pasos, ¿verdad? Que todo aquel que en él cree le dio la potestad de llegar a ser hecho hijo suyo. Pero no solamente creer, porque después de creer hay que empezar a vivir diferente, como un hijo de Dios, como lo hizo Jesús en esta tierra, hermano. Y Jesús estaba a punto, él sabía que se había llegado su hora, él lo anuncia en casi al final, dice, cuando termina de orar: ya se llegó mi hora, ya se llegó la hora para que yo sea entregado. Oiga, eso de hora, hermano, eso de hora es importante, porque Jesús sabía que él había sido sometido a un tiempo específico de parte de Dios, y que había llegado ese momento específico, que cuando él levantó su mano como el verbo de Dios y dijo: heme aquí, envíame a mí. Pero él sabía que no era nada más de heme aquí, envíame a mí. ¿Quién irá y a quién enviaremos? Envíame a mí. Pero ese envíame a mí tenía muchas cosas metidas adentro, y dentro de esas cosas que habían era que él tenía que morir por la humanidad. Oiga, hermano, era aquel Cordero de Dios que proféticamente aún lo encontramos en los primeros 3 capítulos o 4 capítulos del libro del Génesis. Pero lo curioso es que en esta cena no había Cordero Pascual. En esa cena que ellos, tal vez en todos los demás judíos, porque todos los judíos
Toda la nación judía estaba celebrando ese día, la cena, lo que era la Pascua, no la cena, la Pascua, que era esa fiesta. Y todos tenían que tener un cordero. Y dice que si era una familia muy pequeña, se unían con otras familias pequeñas y dentro de varios, pues, hacían el sacrificio de ese cordero. Pero en este lugar no había cordero, hermano. En esa cena, ¿usted se imagina, hermano, haber estado en esa cena con Jesús y haber sido uno de sus discípulos, hermano? Y no había cordero. Lo que había era pan y vino. Pan y vino. ¿Quién era el cordero? Cristo Jesús era el cordero, hermano. Él estaba anunciando su muerte. A él le tocaba ahora que ser el cordero para estos discípulos, pero no solamente para estos discípulos. Y aún les ofrece y les dice: coman. Y les da el pan y les dice: usted es mi carne. Y les da el vino y dice: esta es mi sangre del nuevo pacto. También era un tiempo en el cual se iba a cortar lo que era la ley y se iba a entrar a un periodo diferente con un nuevo pacto, que era el pacto a través de la sangre de Cristo Jesús. Y en medio de todo este momento, Jesús viene y se levanta después de tener esa cena donde Él instituye la cena del Señor, que por cierto hoy coincide y hoy la vamos a tener. Y se levanta y se va con sus discípulos y llega a este lugar donde era su costumbre llegar, pero en esta ocasión Él llevaba un sentimiento en su corazón diferente, porque Él sabía que esa era la noche, esa era la noche que lo iban a entregar, hermano. Y se topa con que tiene que tomar una decisión en su vida como hombre. Ya la había tomado como Dios, como el verbo de Dios, pero hoy tenía que tomarla como hombre. Y decide hacer la voluntad de Dios. Ahora, aquí es, hermano, donde me quiero detener un poquito antes de seguir. Porque cada uno de nosotros, hermano, tiene que llegar el momento delante de Dios cuando nos topamos en una disyuntiva y en un cruce de caminos, pero donde nos topamos con que el Señor está delante de nosotros y nos está haciendo un llamamiento y nos está hablando. Se empieza a revelar a nuestras vidas y nos empieza a mostrar cosas maravillosas y gloriosas. Nos empieza a mostrar primeramente su amor, su misericordia. Luego nos empieza a mostrar otras cosas que tiene para nuestra vida, pero nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál era la decisión que Cristo Jesús estaba terminando de tomar en esa ocasión, hermano? Él sabía que iba a morir. Él sabía que lo que le quedaba de vida en esta tierra era el camino a la muerte. Hermano, y si algo nos enseña nuestro Señor Jesús en este momento de sufrimiento, de dolor, de agonía, es que nosotros tenemos que aprender a tomar la decisión de morir a nosotros mismos, hermano. ¿Y sabe una cosa? Estamos bien vivos. Mire, estamos bien vivos a la carne. Estamos bien vivos a nuestra voluntad. Estamos bien vivos a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestros sueños. Tan vivos que no queremos entender cuál es la voluntad de Dios y morir a nosotros mismos y decirle: Señor, está bien. Tal vez yo no quisiera esto. Jesús lo dijo, hermanos, y se vale. Pero es un momento en el que nosotros le entregamos nuestra voluntad a Dios y le decimos: Dios mío, aquí está mi voluntad. Yo anhelo y deseo esto y lo otro, y hacer aquí y hacer allá. Pero quiero aprender a hacer tu voluntad. Heme aquí y me rindo delante de ti. Oiga, hermano, tú y yo ya pasamos por ese momento. Tú y yo ya llegamos a ese momento de decisión donde decidimos morir a nosotros mismos. Y le voy a decir, no es fácil. Por nuestra